La gota aviar es una enfermedad producida por un aumento del ácido úrico en sangre, con posterior precipitación, gota aguda o deposición, gota crónica de cristales de urato en el organismo. La gota se caracteriza por retención y acumulación de uratos en tejidos. Se observa como dos síndromes separados, gota visceral y gota articular. La gota visceral se manifiesta por depósitos de uratos en los túbulos renales y en cubiertas serosas del corazón, hígado, mesenterio, sacos aéreos o el peritoneo. Los depósitos de uratos en las cubiertas serosas asemejan a polvo de tiza blanco. Los depósitos de uratos viscerales se deben generalmente a fallo renal. Las posibles causas para esta lesión podrían ser obstrucción de los uréteres, daño renal o deshidratación. Especies susceptibles: aves, rapaces, gallinas ponedoras, pavos y palomas, reptiles y el hombre. Etiopatogenia: incremento de ácido úrico en sangre, acompañado de una dificultad en la excreción del mismo por el riñón. Causas: edad avanzada, malas condiciones higiénicas, herencia, falta de ejercicio, razas muy selectas. En perros solo se observa en razas dálmata. Cambios bruscos de temperatura, incubaciones diferentes con alto grado de humedad, excesos en la alimentación proteica. En aves, la eliminación de nitrógeno catabolizado se hace en forma de ácido úrico. Medicaciones que puedan producir daños en el epitelio renal. Avitaminosis A produce lesiones en el epitelio renal. Tóxicos, productores de gota, como ácido crómico, fénico y oxálico, el sublimado, la aloína, acetona y el maíz enmohecido. Cuadro clínico: gota articular. Se presenta en aves adultas con mayor frecuencia en invierno. Casi siempre afecta a las articulaciones metatarsianas, falanginas y cubitales. Los animales afectados presentan limitaciones en los movimientos de estos miembros, inflamaciones articulares. Más tarde presentan tofos consistentes de diversos tamaños que causan deformaciones. También hay tofos pequeños en los tendones debajo de la piel y raíces de la pluma. Causan disminución de la puesta y debilidad. Gota visceral. Se presenta en aves de 5 a 7 meses o en ponedoras de 8 meses a 1 año. Los síntomas generales son caída de la postura, debilidad de las patas y alas, anorexia, diarrea. La cresta y tobillos toman una coloración azul. Puede presentar alteraciones nerviosas. La muerte se presenta después de 2 a 7 días de la aparición de los síntomas, con una mortalidad del 5 al 50%. Frecuentemente, la gota visceral, que sigue a la deshidratación, se observa en pollos recién nacidos, después del sobrecalentamiento o permanencia prolongada en la nacedora. Los brotes de gota visceral se relacionan a deficiencia de vitamina A, tratamientos con bicarbonatos de sodio o micotoxicosis. Diagnóstico: en las formas agudas el tratamiento es imposible en el animal vivo. La gota articular presenta uratos a nivel subcutáneo. Este es un signo patognomónico y en diversos órganos, así como por la demostración al microscopio de agujas o uratos, o la presencia de tofos gotosos. Existen también lesiones renales de menos intensidad, pero el cuadro se caracteriza por la presencia de tofos articulares. Diagnóstico: gota visceral.
La superficie serosa del pericardio se incrusta de una capa gris blanquecina que tiene un brillo metálico. Los riñones muestran manchas blancas o grises. Los uréteres están llenos de tapones blancos y el tejido renal está degenerado o inflamado. Las mucosas, crestas y barbillas tienen un aspecto cianótico. Tratamiento. Para aves de corral. Aeromicina 100 miligramos por kilogramo durante 4 días consecutivos. Vitamina C. La urolitiasis es un estado etiológico desconocido que ocurre principalmente en gallinas ponedoras de jaula y que se caracteriza por obstrucción de uno o ambos uréteres con uratos, atrofia de uno de los lóbulos renales y varios grados de gota renal y visceral. Un gran número de factores etiológicos están relacionados a esta condición, como exceso de proteínas, exceso de calcio, del 3% o más en la dieta, toxicidad por bicarbonato de sodio, micotoxinas como la ocratoxina y la deficiencia de vitamina A. Síndrome ascítico. El término ascitis describe un síndrome en el que se acumulan en el abdomen cantidades anormales de flujo ascítico. En sí misma, la ascitis no es una enfermedad, sino un signo clínico en el que actúan agentes causales muy diversos. Es de mayor presencia en pollos de engorde. Esta enfermedad provoca importantes pérdidas económicas en la industria avícola del mundo. Las diversas causas que provocan el síndrome ascítico son factores genéticos, alimenticios, climatológicos y sanitarios. La etiología de esta enfermedad no está definida, no habiéndose podido demostrar la presencia de bacterias, virus o parásitos, aunque se suele asociar con la hipoxia consecuente a una baja tensión de oxígeno en el medio ambiente del ave, especialmente en los criados a altitudes elevadas sobre el nivel del mar. La incidencia de ascitis puede llegar a ser del 30%, con la mayoría de los casos en edades superiores a las 4 semanas. Aunque generalmente la morbilidad es baja, es preciso buscar a las aves afectadas. Sintomatología. Las aves afectadas están postradas, cianóticas, con mucosas pálidas, crestas retraídas, inapetentes, con plumaje erizado, deslúcido y grisáceo, con un abdomen dilatado y repleto de fluido, reacias a moverse, y cuando lo hacen, con un tipo de marcha que recuerda el andar de los patos. Las aves en buen estado físico suelen morir rápidamente, pero si el problema se transforma en crónico, pierden progresivamente masa corporal. Ocasionalmente se puede ver algunas aves con este problema durante la primera semana de vida, debido a problemas cardiopáticos, quizá agravados por una tensión de oxígeno insuficiente en incubadoras y nacedoras. Por lo usual es que las aves afectadas aparezcan en mayor número de 3 semanas en adelante. Lesiones. En el examen post-mortem de las aves afectadas, lo más significativo es el acúmulo en la cavidad abdominal de cantidades excesivas de un fluido blancuzco amarillento, hasta 300.000 veces, que algunas contienen coágulos gelatinosos adheridos a algunas vísceras, frecuentemente al hígado. Es un líquido evidentemente de origen exudativo a partir del suero sanguíneo. El hígado puede aparecer congestivo y aumentado de tamaño, o bien de menor tamaño y endurecido, con bordes redondeados y apariencia de baja consistencia. Histológicamente se aprecia solamente una necrosis de coagulación y un engrosamiento de la membrana serosa. Frecuentemente es posible apreciar también signos de hidropericardio, con aumento de tamaño del corazón, debido a la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho. No es raro que la válvula auriculoventricular derecha
presente un aspecto nodular. La aurícula derecha y la vena cava están dilatadas, e igualmente sucede con la red vascular abdominal, y en particular con los plexos venosos intestinales, que se muestran repletos y prominentes. Patogenia. Se ha sugerido que el problema comienza con una lesión pulmonar, la cual da lugar a un incremento en la resistencia de la circulación sanguínea, con una subida de la presión sanguínea, hipertensión pulmonar. Se produce una sobrecarga del lado derecho cardíaco, que gradualmente aumenta de tamaño por hipertrofia de la pared ventricular. Puede suceder que la pared ventricular quede cada vez más delgada e ineficaz. La insuficiencia cardíaca, así producida, determina una congestión del hígado, con exudación de plasma desde su superficie, que se acumula en la cavidad abdominal, habiendo también congestión y edema pulmonar. También los riñones resultan afectados, con lo que incrementan su producción de la hormona eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir más hematíes. El aumento en el número de hematíes en la sangre determina a su vez un incremento de la viscosidad hemática, agravando las dificultades para su paso a través de la red vascular pulmonar y dando lugar a una sobrecarga adicional del ventrículo derecho. Diagnóstico diferencial. El síndrome de la grasa tóxica da una sintomatología muy similar, pero existe edema subcutáneo. El envenenamiento con desinfectantes fenólicos y cresólicos también puede llevar a una confusión, pero sabiendo que se han utilizado es fácil llegar a la etiología. Tratamiento. Pueden ser eficaces las modificaciones del contenido de energía y proteína de la dieta, o la restricción del alimento. Los efectos de ascitis se mejoran con el uso de agonistas beta-2 y de la arginina de la dieta, que actúan aumentando la ventilación y el flujo de sangre en los pulmones. Desde luego, también son muy importantes las prácticas óptimas de manejo para reducir el problema de ascitis y maximizar el desempeño del pollo de engorda, como mantenimiento de una ventilación, suministro de oxígeno y temperatura ambiental adecuados en las casetas avícolas. 2. Aplicación de dietas balanceadas para poder manejar los requerimientos de energía de manera más precisa. 3. Evitar la sobreexcitación y estrés similares. Mi nombre es Marco Vinicio Cisneros Tamayo, doctor veterinario zootecnista de la Universidad Central del Ecuador. Tengo una especialidad en producción y salud animal tropical, una especialidad en biológicos y productos biotecnológicos veterinarios en Bélgica. Tengo una maestría en producción y salud animal tropical, específicamente en epidemiología de enfermedades de las aves. Edgar, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, gracias. Para dinamizar la comunicación, es mejor por ahora sin video. Yo he trabajado en América Latina y he trabajado en África. Ya. Y ahora estoy en Europa. Ujú. Pero los conceptos son completamente distintos partiendo de una cosa. Y eso los veterinarios no entendemos muchas veces. Partiendo de la necesidad del mercado y la cultura de la sociedad de consumo. Mire, el europeo, su prioridad en su vida es tener un trabajo, trabajar para jubilarse, y ellos sueñan en jubilarse y tener una vida
sana, cómoda y segura. El objetivo del africano es, ojalá, tener comida, y si le regalan, mejor. Ojalá tener comida. O sea, su necesidad es primaria, su necesidad es básica. Entonces el pollo tiene un lugar, el pollo huevo, tiene un lugar muy, muy fácil y muy grande porque no compite con nadie. En Europa hay tantos alimentos que tiene que posesionarse el pollo como un alimento ideal para que lo compren. Es más, el pollo no es uno de los primeras carnes que se consume en Europa. Porque el pollo, si no le dan un valor agregado, el pollo genérico, como que producimos o compramos nosotros en los supermercados o en los mercados, aquí no existe. Aquí más bien, en Europa existe una satisfacción de tener pollos en su casa, criarlos de manera orgánica, natural y comerlos. ¿Cómo regresa, no? Aquí el problema no es el precio. Aquí el problema es la inocuidad, el bienestar animal. O sea, eso en Europa. En Sudamérica tenemos condiciones de producción y disponibilidad de recursos y materias primas para producción más allá de lo que consume la población. En Latinoamérica hay suficiente soya, maíz, agua, espacio, mano de obra y plata. ¿Plata para qué? Para comprar todas las tecnologías y todos los productos y medicamentos y vacunas que se necesita para hacer una explotación. Y tenemos las capacidades de producir a bajo costo grandes cantidades que no son necesariamente para la población local. Producimos en muchísimos países como Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, para exportar. Es decir, producimos más de lo que tenemos, más de lo que necesitamos para consumir. Ecuador tiene una población avícola tan pequeña que prácticamente hoy por hoy es la tercera parte o los 2/5 de la producción de Perú, la tercera parte tal vez de la producción de Colombia. Producimos un poquito menos que Chile. Ecuador produce 230 más o menos, 230 millones al año de pollos, a un promedio de 2 kilos por pollo. ¿Sí? Con eso saca el tamaño de un container para poder exportar. Chile produce más o menos unos 280, 260 millones de pollos. De ahí nosotros nos estamos comparando con países como, somos más grandes que Bolivia, más grandes que Uruguay, pero más pequeños que Venezuela, que Argentina y obviamente que Brasil. No, la producción del año del Ecuador puede ser la producción de una semana de una unidad de producción de JBC en Brasil. Wow. Entonces, en términos de volumen y de competitividad, cuando empezamos a competir por disponibilidad de carne de pollo, no somos competitivos porque nuestros volúmenes no son suficientes para competir contra esos grandes colosos que, ojo, tienen suficiente cantidad de soya y de maíz. El Ecuador, digamos que es autosuficiente de maíz ahora, pero el maíz, el precio del maíz está indexado al precio del maíz internacional. Entonces, ventaja competitiva para el productor realmente no hay, porque igual pagamos el precio internacional, que en calidad el maíz nacional sí es mejor, pero en términos económicos no. Y el Ecuador hoy día está dentro de Latinoamérica, que es un pulmón de producción de proteína, que hoy nosotros nos toca competir con la hegemonía americana y con los volúmenes indiscriminados asiáticos.
Esa es nuestra realidad. Entonces, Ecuador, a ser un jugador, a ponerse a exportar, bien difícil, a menos de que migre a una producción diversificada, personalizada y de valor agregado. ¿Cuál es esta en pollos? Por decir, Colombia está convirtiéndose en uno de los principales proveedores de lecitina, usando como fuente el huevo. Nosotros no estamos ni enterados. Es huevo industrial. Nuestra cultura de huevo en polvo, de consumo de huevo en polvo o huevo líquido, es inexistente. Hay que desarrollar esos mercados. Nosotros somos bien pequeñitos. En realidad somos bien discretos. No es malo ser pequeño o discreto, pero hay que saber jugar. ¿No ven Messi? Claro. No es tan grande, pero sabe cómo hacer las cosas con la pelota. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas con la pelota que nos pongan. Si hay trabajo en veterinaria, o sea, para mí hay trabajo y hay un montón de trabajos en donde más se necesita de lo que yo conozco, porque hay muchos veterinarios extranjeros ocupando puestos con unos grandes sueldos, y es porque no hay veterinarios en el Ecuador. Pues, lamentablemente, los veterinarios no se forman para avicultura en la facultad y en la universidad del Ecuador. A ver, no creo que exista una receta universal o una receta filosofal para decir esta es la mejor referencia. Yo creo que hay que primero identificar la afinidad de cada uno de los profesionales y saber que la formación que tenemos en nuestro medio está bastante lejos de lo que la industria pide como perfil profesional. Y la respuesta es tan clara que la cantidad de profesionales extranjeros trabajando en el sector avícola es de las más altas. Si hacemos cuenta de las 10 empresas más grandes del país, me atrevo a decir de que en la mitad o más de la mitad los directores técnicos son extranjeros. Y básicamente es porque la formación técnica, científica, de base que tenemos nosotros es bastante diferente. No voy a decir que es mejor ni peor, pero es bastante diferente a la que dan en otros países. Lo que les permite a los profesionales jóvenes recién graduados en países vecinos, sobre todo Colombia, Venezuela, peruanos casi no hay en Ecuador, pero sí colombianos y venezolanos, que tengan un nivel de seguridad en el uso de herramientas actuales de diagnóstico, en el uso de herramientas epidemiológicas, en la cultura de criterio médico diferente al que tenemos nosotros. Porque obviamente la formación es diferente. Entonces el espacio para conseguir trabajo en una empresa avícola es muy grande. Es más, cada semestre, todas las empresas, de las 10 más grandes, todas, pedían jóvenes veterinarios recién graduados, sin experiencia, pero que tengan más o menos un perfil ajustado a lo que la industria quiere. Ellos están pidiendo, pero obviamente hay una realidad que hay que entender en nuestro país. Los jóvenes veterinarios, por más que les guste una área o una profesión, están sujetos a ciertas necesidades que cada persona va desarrollando. La empresa privada, para cuando recién le recibe, en el mejor de los casos le paga $800 cuando llega.
y si no, es $600. Las empresas grandes pagan 800 más o menos. Las otras empresas de 600 hasta menos. El básico y un poquito más en ciertos casos. Pero muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y de esos escogidos pocos son los que se quedan, porque les toca hacer un tiempo de aprendizaje de la vida práctica durante sus 2 o 3 primeros años de vida, porque el joven profesional no sale con las herramientas para solventar un problema inmediatamente en el campo, como es manejar personal, como es planificar un proceso sanitario, porque para eso hay veterinarios, no hay jefes, pero muchas veces no están en la capacidad de expresar lo que piensan de manera correcta o incorrecta, porque simplemente no se expresan. Son jóvenes, muchos, no todos, que sí tienen necesidades de desarrollar su capacidad de comunicación y de criterio médico. Y ahí comenzamos a revisar nuestro pensum y comenzamos a darnos cuenta que, wow, cómo usamos la fisiología, cómo usamos la microbiología, cómo usamos la fisiopatología, la farmacología, cómo usamos el laboratorio clínico. Y nos damos cuenta que, sinceramente, las tablas que tuve que memorizar no son lo que yo necesito aquí. Entonces, el momento que un estudiante, un joven profesional, se para en una granja y le dejan solo manejando 8 o 10 personas a su cargo, y esas 8 o 10 personas han trabajado 20 años en el mismo oficio, los galponeros le dan una vuelta. Entonces el joven se ve sometido a un estrés tan grande que se bloquea y su nivel de comunicación y de aprendizaje es súper limitado. Ojo, el médico veterinario y zootecnista tiene cierta formación, pero tenemos criterios en casi todas las granjas, en todas las áreas de producción, pero ninguna específica. Y nos quieren llevar o nos invitan a trabajar en ligas mayores de producción avícola, en las empresas que pueden pagar bien, pues no estamos preparados. Entonces el mensaje, creo yo, que si nos preparamos bien, espacio hay. Entonces, yo creo que el dónde ir a trabajar ya depende de cada persona y de cada realidad. Si alguien necesita dinero, no creo que va a ser el mundo avícola de inmediato. Si se forma, sí, puede ganar, no sé, un promedio de un veterinario ya con experiencia puede ser de unos $3,500, $4,000, en un cargo directivo mediano. Y una cabeza técnica sobre los $5,000. Y alguien que está a un nivel ejecutivo entre $8,000 y $15,000. Que hay profesionales que no son ecuatorianos, pero sí ganan esos sueldos. Wow. Partamos de que yo hice una encuesta de las facultades de veterinaria del Ecuador en formación patología aviar. Porque a mí me interesaba el tema y obviamente la industria necesitaba saber, porque más o menos saber, ¿seguimos contratando veterinarios o qué hacemos? Porque necesitamos gente que esté más formada. Y sí les puedo garantizar y decir de que los estudiantes que salen graduados en la central son los mejores preparados para trabajar en aves. Los demás, ni se preocupen. Simplemente la diferencia es muy grande. Muy, muy grande. Incluido las 2 privadas que hay en Quito. O sea, no hay comparación. Y espero que se mantenga así, que continúe así, y que tenemos que mejorar. Ahora que sí les digo, si nos comparamos con las extranjeras, estamos bastante lejos de punto de partida. Pero estamos trabajando. Estos procesos de cambios en la educación han ido disminuyendo esas diferencias, pero todavía hay diferencias. Y hay que seguir trabajando. Entonces uno tiene que reconocerse qué es, qué puede y qué no puede. Y lo que no puede,
tiene que aprender. Y para aprender tiene que hablar con la gente, acercarse al mundo, acercarse a la industria, acercarse al medio. Hay diferentes gremios, hay diferentes entidades, hay empresas que pueden recibir de pasantías, que pueden recibir de experiencias con amigos que tienen galpones, que tienen fábricas. Todas esas cosas ayudan, pero cada uno tiene que forjar su futuro como tocó a muchos. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades en el mundo avícola, y el mundo avícola es uno de los que mejor pagan. Si no, vean cómo funciona la Asociación de Veterinarios en Aves y la Asociación de Veterinarios de otras especialidades. Es un mundo, creo que en el sector veterinario, el que más paga. Pero para entrar y mantenerse allá se necesita formación, se necesita contacto, se necesita tener ganas de seguir aprendiendo, porque esto se aprende todo el tiempo. Solo la gente que está vinculada en Amevea Ecuador por lo menos tiene unas 4 o 5 capacitaciones al año. Quien no está con ánimos o con posibilidades de mantenerse educando mucho tiempo, no es para el mundo de aves. El mundo de aves es para estudiar todo el tiempo. El mundo de aves es para mejorar todo el tiempo. Y ustedes como grupo humano en las facultades tienen que justamente identificar esa realidad y paralelamente con la asociación de estudiantes, con las asociaciones de gremios de profesionales, con empresas privadas, pedirles que les den cursos particulares. No les van a cobrar. Ustedes pueden organizar esas formaciones, esos cursos complementarios para la gente que le gustan las aves o los perros, pero tienen que meterse desde jóvenes. Pero si no están en ese ritmo de educación, difícilmente van a conseguir un puesto en la industria avícola, porque es más fácil ver un currículum, comparen un currículum de alguien graduado en qué sé yo, Venezuela, comparado al currículum de alguien graduado en Ecuador que va a aves. No hay comparación, pues, y cobran lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué más pueden hacer los jóvenes? Vital, saber sus debilidades y saber sus fortalezas. Aplicar un FODA realista. Pero obviamente si no conocen el mundo, su FODA va a ser muy egoísta, porque se van a comparar consigo mismo. Y capaz que se van a poner siempre buenas notas, o siempre malas notas. Eso es subjetivo. Tienen que meterse en el mundo. Si no se meten en el mundo y en una entrevista laboral les dicen, oiga, ¿qué pasó en Francia el año pasado? ¿Qué pasó en Alemania hace 2 años? Y ustedes no saben, no están en el juego. Claro. Entonces yo como pregunte quién es Messi y el jugador de fútbol que va a fichar para mi equipo no sabe ni quién es Messi, le contrataré. ¿Usted qué opina? No, pues. Exactamente, eso pasa con los veterinarios nuestros. Entonces ustedes como jóvenes, háganlo, métanse, y eso en todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas de la profesión. Y repito, hoy son estudiantes, todo el mundo les ayuda. Mañana son profesionales y ya no les van a ayudar. Es que aprovechen sus últimos meses en la universidad.